Y ahora hablaremos de cultura, algo que anunciamos varias veces en este programa, porque como casi todos los miércoles llega José Gabriel Lagos, el editor de Cultura, para hacer un repaso por distintas propuestas, hechos, contenidos de la diaria, que va a desembocar en, digamos, su análisis o visión sobre un escritor en particular. Pero vamos a ir de a poco. ¿Cómo andás, Gabriel? Bienvenido. Súper bien, súper bien. Luchando con el clima. Sí, calor porque y frío a la vez. ahora, bueno, vos entraste más recientemente. ¿Cómo estaba cuando viniste para acá? Es esa cosa tan uruguaya de sol picante y vientito fresco a la vez. O sea que no queda muy claro si elegir el sol o la sombra. Yo venía en bici. Bueno, la bicicleta aparte siempre hace que el frío, o sea, que sientas más, ¿no? Viento a favor, eso sí. Sí, hacía que viniste con algo de frío entonces. Viene ¿no? bien, viene bien. Empujado por el viento, pero capaz que con un poquito de frío. A ver, yo decía que vas a desarrollar una columna o vas a mencionar en la columna diversos hechos antes del central que dejaremos para el final, y como quien empieza un recorrido por Montevideo, yo voy a hacer de cuenta que estoy caminando por Avenida del Libertador, en esa cosa, no sé si decir de inspiración griega o romana que tiene el Clásica, digamos. Palacio Legislativo como templo democrático, con sus columnas, con su fachada, con el lucernario, y creo que se le dice cariátides a las columnas, que son estatuas que sobresalen arriba. Acá abro un paréntesis bien montevideano y baboso, me gusta mucho más ese remate que el tipo Capitolio que tiene el Congreso argentino. Dejo la pelea de lado, reengancho. Cuando mirás eso te encontrás con dos estatuas que no estaban arriba, ¿no? A la altura de los techos ya. Una de Zapicán y otra de Abayubá, dos indios charrúas, ¿no? Y me pregunto por qué, y me pregunto quién las hizo, si son originales, si son réplicas, y vos nos vas a hablar de eso. Claro, quería contar eso porque fue una nota que se movió bastante. La hizo Nacho Alcuri. Habló con Pablo Uribe, que es el artista que hizo esas réplicas de las estatuas y las colocó allí. Porque es muy interesante porque llama la atención, porque claro, está en un lugar público, ¿no? Es una intervención en un lugar público. Porque él había hecho no exactamente este tipo de cosas, pero en un momento de la entrevista él se define como intervencionista. O lo definimos nosotros, ya no me acuerdo. Pero bueno, ¿por qué hace ese tipo de modificaciones en espacios? Yo creo que la más notoria, por lo menos para mí, fue la que hizo antes de la pandemia en el Museo del Parque Rodó, en el Museo Nacional de Artes Visuales, donde él reordenó el acervo del museo, pero con otros criterios, ¿no? Por colores, por temas, incluso llegó a cambiar el color de algunas paredes, ¿no? Pero esto es en un lugar abierto y es parte de la Bienal de Arte, Claro. que ya va por la 6ª edición, ¿no? Eso es lo que se ve de afuera, pero adentro del palacio, en el Salón de los Pasos Perdidos, está el resto de la Bienal, está el resto de las obras, que dentro de poco vamos a sacar un comentario más integral, digamos, de todo lo que se ve. Pero eso es lo que se ve de afuera, ¿no? Como una invitación, y fue muy leído, fue muy bien recibido. Pablo Uribe, el artista detrás de Sí. los charrúas en la azotea del Palacio Legislativo, es el título de la nota que recientemente se publicó en la diaria. Esto está asociado entonces al desarrollo de esa bienal que se realiza justamente en el Salón de los Pasos Perdidos bajo la consigna Amazonas Ancestral. Exacto. Por ese lado él enganchó lo indígena, lo ancestral, con esa operación conceptual, digamos, que es un poco lo que le hace. Bueno, yo sigo caminando por Montevideo, la Avenida de las Leyes, toda esa amplitud, con todo el enjardinado, es un espacio público muy conocido, icónico de la ciudad. Lo mismo el Parque Rodó, y por ahí por el Teatro de Verano Ramón Collazo hubo recital con celebración de aniversario redondo. Exacto, la Tabaré Rivero, la Tabaré Rivero cuando, depende de la edad que uno tenga, estuvo festejando sus 4 décadas, como pila lo decía Marcelo cuando estuvo acá, como unas cuantas cosas que pasaron en el 85, porque claro, es el año que realmente se termina la dictadura y empiezan a salir un montón de, no solo de bandas de rock como la Tabaré, semanarios, ¿no? Programas de radio, hay un montón de radios mismo, ¿no? Nosotros cubrimos algunas de esas cosas, esperemos que de acá a fin de año
podamos cubrir alguna otra, ¿no? Hicimos lo de El Dorado, pero bueno, el semanario Relaciones también cumple años, cumple 40 años. Que se edita, que sigue editando. Creo, no sé, creo que cerró el ciclo, pero... Mirá vos, porque hasta hace poco lo veíamos, yo lo veía por lo menos en los kioscos de 18 de julio. Déjame averiguarlo. Yo quería hablar con Saúl Pasiuk, con el director y fundador. Bueno. El programa de Cotelo, hay muchas, ¿no? Muchas cosas que, claro, es 85. Y una de ellas es, el disco Graffiti, ¿no? Que une a esa antología de las bandas, de bandas nucleares de aquel rock nacional. Y bueno, el Tabaré no está en ese disco, pero bueno, es el año en que empieza a funcionar. Y bueno, la entrevista de otro Nacho Martínez. Que se publicó en la diaria de fin de semana. Sí, también fue muy leída. Tiene un título muy, muy ganchero en el que él dice... Lo estoy leyendo. Nunca fui feliz en la intendencia y nunca saqué ni una ventaja. Entonces él habla un poco de su trabajo, que él lo menciona en algún tema, ¿no? Cuando dice ser un municipal, ¿no? El municipal, bueno, él habla ahí un poco de por qué, ¿no? De cómo la pasaba en la intendencia. Después está la versión de los que trabajaban con él, que no, la otra campana que no la publicamos. Pero habría que hacerlo, ¿no? Decíamos bromeando. Apunte con sorna, de José Gabriel Lagos. Pero... Me lo imagino riéndose a Tabaré Rivero si te escucha también. Ojalá. Sí, yo creo que sí. Y es una nota que caminó muy bien por eso, pero aparte, claro, te rescata esos primeros años como de muchas posibilidades y de mucha incertidumbre, y que ahora lo ve y uno parece, claro, qué bueno formar una banda de rock, pero era dificilísimo todo, era todo cuesta arriba, no había un circuito, no había un montón de cosas que hay ahora, era una idea, se había cortado mucha tradición, ¿no? Mucha infraestructura, hasta conseguir el equipamiento debía ser todo un desafío en aquel tiempo. Todo era cuesta arriba, conseguir otra gente. Él cuenta muy bien, ¿no? Cómo al final de la dictadura buscar gente afín, ¿no? Que quisiera hacer cosas. Porque había tanta vigilancia, tantas trabas, ¿no? Ya andar vestido medio distinto era un problema, ¿no? Incluso en democracia, ¿no? Incluso en democracia. Sí. Porque bueno, ahí se abre el periodo de las racias, por ejemplo, ¿no? Con la población joven vinculada a distintas propuestas culturales, particularmente perseguida en ese tiempo. Sí. Yo de eso ahí ya tengo recuerdos. Sí, claro. Bueno, pero son fenómenos que conviven y que se dan uno a continuación del otro o de la mano del otro. Así que bueno, dejamos el destaque o la mención a esa entrevista a Tabaré Rivero a propósito de la celebración de los 40 años de la Tabaré, que está online, se publicó el fin de semana en papel, así que la pueden leer porque está más que vigente, ¿no? Más allá de que ya haya pasado el toque. Es una de esas entrevistas que aguantan en el tiempo. Banca. Por eso yo creo que anda bien. Yo sigo caminando por Montevideo, entre el Ramón Collazo y el Palacio Legislativo hay unas cuantas librerías. Exacto, sí, esto ya nos vamos para el futuro, es el viernes. Ahora nomás, en 2 días. ¿Qué pasa ahí? Noche de las librerías, un montón de música y bueno, escritores, vienen escritores de Argentina, de otras partes a varias librerías. Hay todo un programa ahí en el MEC, es una noche que se mueve mucho, ¿no? Y que funcionan en un horario que normalmente no abren, ¿no? Las librerías, así que creo que va a estar lindo el viernes, el tiempo digo, así que es un buen paseo. Después otra cosa que pasó, pero que tengo entendido que viene Fede, ¿no? Medina. Viene Fede Medina en el próximo bloque, ya que me das pie, lo vendemos, para recordar a Cacho de la Cruz, tomando como referencia otro contenido ya publicado en la diaria, que es una nota de su autoría, que también se pudo leer en la contratapa de la edición fin de semana, por lo menos en papel, que dice el último pícaro, en relación un poco tratando de hacer sintetizar en pocas palabras lo que representó Cacho de la Cruz. Sí, se sabía que estaba complicado de salud y bueno, murió el viernes y ahí Fede escribió rápido, ahí en el momento. Rápido y bien. Rápido y bien. Yo, ¿no? Había una zapatería llamada El Subte que tenía un eslogan que decía rápido y bien. Bueno, esas son las cosas, yo creo que es lo más lindo de... No el escribir necrológicas, pero el de repente tener que hacer algo, ¿no? En el momento y tratando de conectar lo que uno sabe y tratar de hacerlo lindo, pero a la vez con la presión del cierre y de entregar y de dar la noticia, ¿no? Todo eso, si a uno le gusta esa adrenalina, y bueno, con algunas
eventos o personas resulta más sencillo, ¿no? Yo creo que esto para Fede debe haber sido ese tipo de cosas porque lo veníamos un poco hablando y bueno, él ya había hablado con él y entra mucho dentro de sus intereses, ¿no? Yo ya lo hablaré cuando llegue Fede para el cierre del programa de hoy y hablaremos de Cacho de la Cruz, pero subrayo lo de bien, no solo rápido, porque me parece que es una nota no muy extensa. Está en este momento caminando por la peatonal Bacacay, Fede Medina, así que en un ratito lo tendremos en el estudio. Y yo creo que la nota que hace, un poco resumiendo en pocas palabras, pero muy bien seleccionada, una nota bien escrita, sobre la trayectoria de Cacho de la Cruz, es un buen aporte porque, bueno, sí, habla de todo aquello que en general se habla cuando alguien muere, de su destaque artístico, de su condición de hombre orquesta, podríamos decir que es algo muy asociado a las generaciones pioneras de la televisión, pero también habla o menciona aquellos aspectos por los cuales fue discutido o cuestionado, que hacen también a la cosa y al personaje, ¿no? Sí. No, una repercusión enorme tuvo la noticia, ¿no? Bueno, viste que Canal 12 hizo un especial, ¿no? Porque él era una figura de esa casa, ¿no? Y es tremenda la cantidad de testimonios que hay, ¿no? Las personas que se prestaron a hablar, expresidentes. Sí, claro. Sí, hay figuras que desde los medios de comunicación, muy asociadas sobre todo a la televisión, en el peso que le conocimos hasta los 90, 2000, no es el mismo de ahora, generan precisamente eso. Pero bueno, yo quiero apagar un poquito la tele, ya vendrá Fede, y volverte a las librerías, porque este viernes veníamos hablando de eso, será una nueva edición, o habrá una nueva edición de la Noche de las Librerías, y por ahí alguien puede arrimarse a alguna obra de Hervé Letelier, francés él. Bueno, están llegando. Él no va a estar, él se fue anoche o hoy de mañana. Es un escritor francés que estuvo acá en marco de una gira sudamericana, ¿no? Estuvo en Buenos Aires y sobre todo vino a Chile, un festival muy lindo que hay que se llama Puerto de Ideas, donde hubo varios escritores interesantes. Estuvo el argentino norteamericano Hernán Díaz, que escribió una novela impresionante que se llama Fortuna. Estuvo allí. Bueno, el Letelier vino camino a Montevideo, dio una charla, tuvo una actividad el lunes en la Alianza. Y yo ayer hablé con él. Entonces un poco lo traigo porque viste que a veces las cosas que uno tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, estuve leyéndolo el fin de semana, repasando alguna cosa. Y estuve leyendo sobre todo sobre el grupo al que él pertenece, porque él es parte de un grupo legendario de escritores franceses que se llama Oulipo, O-U-L-I-P-O, que es como una especie de sigla de lo que sería el Taller de Literatura Potencial. Son unos tipos que se juntaron en los años 60. Era una época en la que en Francia, sobre todo en Europa, pero sobre todo en Francia, había como un interés por dar vuelta el encare a la literatura. Por un lado, los estudios de la literatura, entonces la época del estructuralismo, ¿no? Todos esos acercamientos, sobre todo a la narrativa, ¿no? Que seguían por las formas, las estructuras, como dice la palabra. Y estos escritores de Oulipo querían encarar la creación. No el estudio de la literatura, sino la creación a partir de reglas, ¿no? Está todo atrás la idea de la literatura como un juego, ¿no? Esas restricciones, ¿no? Porque las reglas son siempre limitaciones que nos ponemos, como estímulo para la creatividad. Tenían relación con el surrealismo, algunos se habían peleado. Era un grupo con mucho humor. Y mucho, pero también con esa idea de, bueno, algunos tenían formación Letelier, que el que vino acá también, tenían formación en matemática o en asuntos, digamos, vinculados a ciencias duras. Y entonces en 1960, 60 y algo, arman este grupo que lo que hacen es juntarse y conversar sobre esas ideas. Y bueno, tienen miembros. Letelier es el presidente, el primero fue Raymond Queneau. Entonces, algunos de ellos han tenido obras notorias. Así para contarte, de repente, alguno, Georges Perec es el más conocido. Hizo una novela que en español creo que se llamó El secuestro, pero en francés era algo así como La desaparición, que es una novela, pero que está escrita sin la letra E, Ajá. Que es la más común en el francés. Cuando se la tradujo al español, se le sacó la letra A. ¿Está? Entonces es una novela. Queda lo que queda. No, escogió palabras, todas las palabras que escogió,
a todas las palabras que escogió él, son palabras sin la letra E. Se autoimpuso una limitación. Exacto. Después hizo otra como para compensar que era solo con la E. Ese tipo de juegos, algunos más complicados, a veces explícitos, a veces no, pero que los conversaban entre ellos. Ese tipo de club que sigue funcionando es al que pertenece Letelier, que es el presidente. Y es el primero de ese grupo, y por eso es notorio, que ganó el premio Goncourt, que es el más importante de Francia. Lo ganó en 2020 y es su novela más famosa y es por eso que yo lo conozco, lo conocemos todos, que se llama La Anomalía. Yo lo conozco, también dijo León Gieco en la canción de Los Orozco, que era toda con O. Que viene de ahí. Que era toda con O. Yo supongo que a algún niño o algún liceal se le ocurrió antes esto de jugar con las vocales. Hay una cosa muy lúdica, te iba a decir eso, Pero... ¿no? Me hace acordar a ese tipo de consignas Sí. que, a ver, establecen la limitación como forma de estimular la creatividad. Sí, claro, es eso, exactamente eso. Entonces, en esta novela, La Anomalía, que ahora vuelve acá, porque no se conseguía, pero como vino él, vienen varias novelas de él, que edita Seix Barral. Se trata, es una especie de thriller, ciencia, tiene algo de ciencia ficción, no es spoiler decir que se trata de la historia de muchos pasajeros que viajan en un avión, en eso se parece un poquito a Lost. Ese avión entra en una tormenta, nosotros vamos siguiendo la vida de los personajes, pero al tiempo ese mismo avión aterriza de nuevo, o sea, como que en un momento se duplica y entonces todas las personas tienen unos dobles que son unos meses un poquito más jóvenes. ¿Y cómo encaran, por un lado, cada una de esas personas la existencia de un doble, de una copia exacta, ¿no? Según sus personalidades? Tienen reacciones muy distintas. ¿Cómo encaran los gobiernos? Porque es un problema de seguridad nacional que se vuelve mundial. ¿Y cómo encara la gente? ¿No? Entonces aparece la explicación científica, que es muy precaria, porque es un hecho bastante difícil de explicar. Sí. Y la religiosa, ¿no? Que es más bien apocalíptica, ¿no? Todo eso está contado desde el punto de vista de los distintos, muchos de estos personajes que se duplican y algún otro, y vemos como las vidas, poquitos meses, ¿no? Porque tienen unos 6 meses, divergen un montón, ¿no? Hay algunos que terminan sus parejas, algunos que en ese tiempo esperan un hijo, hay otros que, bueno, no quiero contar, pero que les pasan cosas más extremas, y en el medio hay un escritor, y esto es otra de las cosas interesantes, que escribe un libro que se llama La Anomalía. O sea, igual que el libro de Letelier. Uh-huh. El escritor tiene otro nombre. Entonces hay un libro dentro de un libro que se vuelve súper exitoso, igual que el libro de Letelier. Entonces yo le preguntaba ayer si él se veía venir, porque la novela, como que dice, hay un libro que se llama como y es un éxito total de crítica y de ventas. Y le pregunto, y bueno... No, es un escritor ya de 60 largos, ¿no? Bueno, pero dice, un poco sí, dice, no sabía exactamente qué, pero cuando se lo di a mi editora, le dije, mira, esto está escrito como un bestseller. Tiene todos los juegos, ¿no? Clásicos, que después los explican en algún lado con la estructura, pero está escrito como un bestseller. Cada capítulo dice, y vos tenés que pasar la página, no te suelta nunca, y es verdad. Vos todo el tiempo, parece complicado porque tiene un montón de personajes, pero vos todo el tiempo querés seguir viendo, bueno, qué pasa con y cómo va tirando Bien. Hacia pequeños puntitos. Repitamos sobre el cierre el título. El título es La Anomalía y él es el autor se llama Hervé Letelier. Bueno, ahí queda hecho la reseña, o queda terminada ya casi que a modo de recomendación, un poco por el tono del comentario de José Gabriel Lagos, a quien le agradezco por visitarnos otra vez, y lo invito a que prepare la mesa para que Federico Medina complemente lo ya dicho sobre Cacho de la Cruz, pero en profundidad. Así que con eso, con la venta de lo que viene pausa mediante, cerramos la columna. Gracias, Gabriel, y hasta la próxima. Nos vemos.